Bueno, me cambié de polera porque cambié ahora mi gorro, ya no soy de la organización, ahora soy de College, para adentrarnos en lo que es este mundo de Ethereum. Obviamente es importante entender y conocer, ¿cierto?, un nivel base de lo que es esta infraestructura. A lo mejor muchos han escuchado ustedes respecto a Ethereum, a la criptomoneda Ether, a los tokens, ¿cierto?, a los NFT, a DeFi y todo lo que se ha construido sobre esta infraestructura. Pero quizás de repente siempre es bueno volver al origen, volver a entender esta red, eh, diferencias con otras redes, ¿cierto? Principalmente con Bitcoin. Entendamos obviamente cómo se diferencia Ethereum con Bitcoin, que son las dos principales cadenas de bloques que existen hoy día. Y conocer o dar puntapié inicial también para lo que fue todo este proceso que se vivió hace una semana atrás, ¿cierto? El pasado 15 de septiembre, donde la red de Ethereum pasa, ¿cierto?, de prueba de trabajo a prueba de participación. Y eso es lo que va a estar enfocándose en la presentación que les voy a compartir. Adicionalmente, para todos los que están acá, tenemos una pequeña sorpresa al final. Así que, nada, muchas gracias para poner atención en esta presentación. ¿Qué es Ethereum? Si partimos por lo básico, ¿cierto? Sabemos que es una cadena de bloques, que está ¿cierto?, construida por medio de computadoras que se conectan a nivel global, que permiten comunicarse, ¿cierto?, por medio de protocolos P2P, tienen un proceso de ordenamiento de transacciones que se llaman los algoritmos de consenso, ¿cierto?, y tienen criptografía, que son los tres componentes básicos y más importantes de las cadenas de bloques. Esos tres componentes son compartidos por gran mayoría de las cadenas de bloques, inclusive las permisionadas o las privadas tienen lo mismo, la única diferencia es que una tiene una criptomoneda y la otra no. Es descentralizado, y aquí en descentralización siempre tenemos un punto de comparación, que lo hacemos con Bitcoin o con otras cadenas de bloques. Y la verdad es que el término de descentralización tenemos que entenderlo como una utopía, algo que es alcanzable, lo que uno quiere alcanzar. Pero no existe una métrica o algo que diga esto es descentralizado y esto no es descentralizado. Por lo general comparamos con Bitcoin porque pudiésemos entender lo que es como la cadena más descentralizada, porque realmente no tiene nadie por detrás, una cara visible me refiero, como en Ethereum, ¿cierto?, está Vitalik y toda la fundación de Ethereum, ¿cierto? Y en Bitcoin no hay nada, ni siquiera fundación, nada, sino que son realmente programadores, mineros, ¿cierto?, usuarios que están repartidos por el mundo soportando la red. Pero después del resto, Ethereum también es una red bastante descentralizada, no tiene ninguna idea forma de que un solo individuo pueda intervenir en lo que se está construyendo. Entonces, en ese sentido, hablamos de una cadena descentralizada. No existe una entidad central que obviamente pueda meter las manos dentro de lo que está sucediendo y modificar transacciones, eso sabemos que no es posible. Es resistente a la censura, cualquiera de nosotros puede usarla independiente de donde esté, con una conexión a internet, celular o computador, puede tener una dirección de Ethereum, programar, crear contratos inteligentes y usar la infraestructura. Es totalmente global, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y puedo hacer la misma transacción, ya sea si estoy a un paso de distancia o estamos a miles de kilómetros, la transacción se va a hacer en el mismo tiempo. Tenemos la criptomoneda que es Ether y fue construido por 8 personas, dentro de las más conocidas obviamente es Vitalik. Esta es una foto de las más reconocidas que hay en el mundo de Ethereum, porque es la foto que se tomaron los 8 cofundadores que construyeron o que fueron parte del origen de Ethereum. Ahí pueden ver a Vitalik con Gavin Wood, abrazados ahí abajo a su izquierda. Y arribita de ellos está Charles Hoskinson, que son como los 3 más conocidos hoy día. Del resto, hay varias historias que aquellos que han leído, y si no lo han leído, léanlo, el libro de Camila Russo, The Infinite Machine, cuenta toda la historia de Ethereum y obviamente repasa lo que fue esa casa en Miami que se fueron estos 8 cofundadores a construir Ethereum y todas las penurias que pasaron en el proceso. Muy interesante la historia, pero ahí solamente queda uno, que es Vitalik, el resto, Gavin Wood se fue a construir Polkadot, Charles Hoskinson a construir Cardano, y el resto se fueron por proyectos personales. Principales diferencias con Bitcoin. Hoy día tenemos una gran diferencia. Bitcoin trabaja con pruebas de trabajo, Proof of Work, Ethereum trabaja con Proof of Stake. Bitcoin tiene una emisión fija de 21 millones de unidades, escrita en el protocolo, nadie lo ha podido modificar, no veo que alguien lo vaya a poder modificar, y se habla de Bitcoin como este
dinero, ¿cierto? Duro, donde va creciendo su valor, ¿cierto? En el tiempo. O sea, como este concepto de, como una forma de resguardo de valor. Aunque yo tengo mis diferencias respecto a eso, pero en el largo plazo hemos visto cómo el precio de Bitcoin ha aumentado su precio, al igual que el precio del Ether, que no tiene una emisión definida. Actualmente hay cerca de 120 millones de Ether emitidos. Y ahora viene la gran interrogante. ¿Cuándo va a ser el punto máximo de emisión de Ether? Porque lo que sucedió con la implementación de la IP 1559 el año pasado fue que empezó a quemarse el Ether. El Ether que uno paga por las comisiones de las transacciones se quema, se envía a una dirección que nadie tiene la llave privada para poder sacar los Ether que están allá adentro. Entonces, en teoría, se queman. Y ahora entra un punto de deflación, es decir, se va a empezar a quemar más Ether de lo que se está emitiendo, entonces va a llegar un punto donde el Ether va a empezar a caer. Entonces va a llegar un punto que nadie sabe más o menos cuándo, pero va a haber una emisión máxima de Ether y después de ahí va a empezar a caer. Bitcoin no permite la programación, sabemos, ¿cierto?, de contratos inteligentes tan complejos como lo hace Ethereum. Sí permite programar algunas lógicas como condiciones de gasto, pero sabemos que Ethereum tiene los contratos inteligentes, tiene Solidity, tiene una serie de herramientas para construir, programar. Bitcoin demora aproximadamente 10 minutos en cada bloque. Eso es porque está construido de esa manera. Satoshi Nakamoto, cuando crea Bitcoin, estableció o investigó que aproximadamente el proceso de comunicación y transferencia de información entre todos los computadores a nivel global, es decir, un computador que está en Chile y un computador que está en China, demora aproximadamente como 2 minutos en establecer la información, más el proceso que se demora obviamente en la prueba de trabajo, resolución de algoritmos matemáticos. Estimó que más o menos un bloque debiese crearse cada 10 minutos para no tener problemas con los denominados uncle blocks, que son cadenas de bloques paralelas que se van creando y que pudiesen generar algún tipo de problema en la red. Entonces, por eso es que estableció más o menos como 10 minutos el tiempo en los cuales los bloques de Bitcoin eran generados. Ethereum hizo algo totalmente diferente, 15 segundos más o menos de bloque. El tema de los uncle blocks inclusive son remunerados también a los que los crean, son bloques que no entran en la cadena principal, se remuneran igual, pero no entran en la cadena principal. Es un concepto más técnico, pero tiene esas diferencias con Bitcoin. La recompensa por cada bloque de Bitcoin son hoy día 6,25. Sabemos que existe este proceso del halving o el corte de la recompensa por la mitad, cada 4 años aproximadamente. Y en el caso de Ethereum son 2 Ether por cada bloque, es decir, cada 15 segundos se emiten 2 Ether. Ahora, Ethereum ha sufrido una serie de actualizaciones hasta el día de hoy. Lo que pasó en términos de la semana pasada con el merge es parte de un proceso que se viene construyendo desde los inicios. Hay distintas eras que ha llevado adelante esta infraestructura, con la finalidad de prepararse para lo que está viviendo hoy día. Y dentro de ese proceso se han venido creando también pequeños ecosistemas, pequeñas eras dentro del mundo de las aplicaciones. ¿Quién de acá participó en algunas ICO o estuvo en el momento de las ICOs? Que levante la mano. Te vas un poquito. Son todos nuevos post-ICO. Está muy bien. Las ICO fueron un momento 2017, cuando se vivió el anterior bull run. El bull run, ¿cierto?, es este proceso donde las criptomonedas suben muy fuerte de valor. Lo vivimos el año 2021, el año pasado, ¿cierto?, cuando llegamos a un Ether cerca de los 5.000, a un Bitcoin cerca de los 69.000. Eso mismo sucedió en el 2017, cuando Bitcoin partió en torno a los 1.000, llegó hasta los casi 20.000, y Ether en ese momento partió como en cerca de los $100 y llegó hasta los $1.400. En ese 2017, o un poquito previo, los proyectos, las startups, las personas como nosotros que querían generar proyectos, vieron una oportunidad de utilizar los contratos inteligentes y la tokenización para levantar capital. Entonces habían proyectos que decían, bueno, tengo este proyecto, emití 1 millón de tokens, necesito levantar $1 millón, cada token vale $1. ¿Quién quiere participar? Y se enviaban Ether o Bitcoin a direcciones y los proyectos enviaban esos tokens que luego esos tokens podían ser utilizados en las plataformas. Fue un momento de bastante euforia. El navegador Brave, no sé si lo conocen, hizo su ICO en el 2017, levantó $32 millones en 32 segundos. Se abrió la ventana, 32 segundos después
se terminó la ventana. 32 millones de dólares fueron levantados en esos segundos. O sea, imagínense el nivel de euforia que había en ese minuto. Y esa fue una de las grandes eras de Ethereum, donde muchos proyectos obviamente levantaron capital, pero no lograron subsistir. Pero muchos de ellos son los que hoy día estamos viendo reconocidos. Axie Infinity, todo lo que son los NFTs, los CryptoKitties, los Punks fueron creados en el 2017. Y muchos de los proyectos de Decentraland también hizo su levantamiento como ICO el 2017. Hay muchos de los proyectos que vemos hoy día que fueron parte de ese proceso en el 2017. 2018 y 2019 fue un proceso de caída en los mercados, por ende los precios bajaron, volvió la normalidad, como estamos viendo también en estos momentos, y se empezó a desarrollar todo un ecosistema bien interesante. Ya no solamente las ICO, sino que empezamos a hablar de DeFi, de Decentralized Finance, stablecoins, empezamos a hablar de protocolos, de yield farming, de lending, préstamos, ahorro, y hoy día hasta de exchange descentralizados, ¿cierto? Y una serie de otros conceptos adicionales. Eso se creó durante 2018-2019 y hoy día tenemos un ecosistema de Ethereum donde ya existen aproximadamente más de 4.000 aplicaciones corriendo en distintas ecosistemas. DeFi podríamos decir que es el más grande hoy día. Es un ecosistema que aproximadamente concentra el 53% del total value lock de todo el ecosistema DeFi de todas las cadenas de bloques. Tenemos un ecosistema de NFT bastante fuerte también. Tenemos escalabilidad, algo bien interesante que vamos a conocer el día de hoy también. Y bueno, muchas analíticas y datos que pueden revisar en diferentes plataformas que entregan datos on-chain, es decir, datos que sacan directamente de la cadena de bloques para tomar decisiones, para informarse, para ver lo que está sucediendo. Inclusive empresas que obviamente ya están haciendo uso de esta tecnología. Ahora, en todo este proceso que generó Ethereum, de cambio de Proof of Work a Proof of Stake, siempre hay personas que dicen, no, que es mejor Proof of Work o no, que es mejor Proof of Stake. Y la verdad es que hoy día vamos a ver por primera vez una cadena de bloque Proof of Stake que es 100% descentralizada. ¿En qué sentido? En que ya existen más de 200.000 computadores funcionando, montando esta infraestructura de Proof of Stake, que tienen ya aproximadamente casi del 10% de los total de Ether emitidos bloqueados en el protocolo. Y las consultas es, bueno, ¿es mejor haberse quedado en Proof of Work o haberse migrado a Proof of Stake? Y obviamente, Proof of Work tiene ciertas ventajas. En términos simples, Proof of Stake requiere de, si yo me desconecto, o sea, si un computador que estoy utilizando para que haga el proceso de stake se desconecta por varios meses, después para volver a conectarse es un proceso mucho más complejo que si lo hace un minero de Proof of Work, por ejemplo. También tenemos que atacar una cadena basada en Proof of Work es más detectable en el sentido de que si uno piensa una cadena Proof of Work para ser atacada necesita el control del 51% del poder de procesamiento. Computadores. Y uno necesita computadores para poder atacar una red. ¿Y dónde consigue computadores? Bueno, tiene que ir a los fabricantes y mandar a pedir una orden de compra gigante, en el caso que si Ethereum hubiese seguido funcionando, hubiese tenido que ir a todos los fabricantes de GPU y al menos solicitarle más de 100.000 GPU que se construyeran en poco tiempo. Y obviamente eso ya empieza a ser detectable porque se puede conocer, ¿cierto?, estas órdenes de compra o que las empresas obviamente estén produciendo una gran cantidad de GPU, puede llamar la atención. Entonces en ese sentido es más detectable. Y la distribución de las criptomonedas en Proof of Work es mucho mayor que Proof of Stake, porque el minero que recibe la recompensa del bloque automáticamente tiene que salir a vender o en algún momento del tiempo salir a vender porque tiene que pagar su infraestructura, la energía, que es lo más importante, ¿cierto?, su computador y el internet. En cambio, el validador de Proof of Stake no tiene ese incentivo porque los gastos son mínimos. Un computador de escritorio que lo tenemos conectado todo el día en la casa no nos gasta más de 10.000, 15.000 pesos, como $15 más o menos al mes, si es que está más, o sea, si está conectado ahí todo el día. Entonces no necesita vender sus criptomonedas para pagar esa cuenta. Entonces eso también hace que la red Proof of Work sea como más distributiva en términos de las recompensas que se generan. En cambio Proof of Stake es como más de almacenar. ¿Por qué POS? Bueno, en estricto rigor exige o requiere o te da más seguridad en el concepto de los ataques. Y es que principalmente para poder atacar una cadena Proof of Stake, lo que necesita, ¿cierto?, es poder adquirir el 50 más 1% de las
monedas que están siendo parte del stake. En el caso de Ethereum, tenemos aproximadamente 10 millones de Ether bloqueados en la cadena de Proof of Stake. Entonces, para hacer un ataque, lo que necesitaría hacer sería comprar 10, 11 millones de Ether en el mercado, considerando que las 10 se quedan ahí sin hacer nada. Entonces, saliría a comprar 10 millones de Ether a un precio de $1.000, saquen la cuenta, o sea, son bastantes billones de dólares que hay que invertir, y obviamente no es que vaya a comprarlas todas al mismo precio, obviamente voy comprando y el precio va a ir subiendo porque una orden de compra de 10 millones de Ether no es fácilmente comprable en el mercado. Entonces, hace que el precio suba, entonces atacar esa cadena es de 5 a 20 veces más cara o más costosa que una cadena Proof of Work, que nadie, obviamente yo podría estar armando mis mineros y luego meterlos a Proof of Work. Si logro atacar la cadena Proof of Work, las máquinas después las puedo vender. Si logro atacar la cadena Proof of Stake, esos Ether que yo invertí, compré y los metía al stake, como la cadena detectó que yo era un validador deshonesto, automáticamente me toma esos 10 y tantos millones de Ether y me los saca, me los retira. Entonces tampoco tiene mucho incentivo económico hacer algo así. Sabemos que ofrece más eficiencia económica, en el sentido de que el costo de energía es mucho más bajo en Proof of Stake que en Proof of Work. De hecho, comparativamente, lo que tiene hoy día la red de Ethereum es comparable en términos de volumen de un tornillo frente al Burj Khalifa, que es el edificio más grande del mundo, ¿cierto? Que es más o menos el consumo de energía que tiene Bitcoin. No es un aspecto negativo en ese sentido, no es que esté en contra del Proof of Work y la energía que utiliza Bitcoin. De hecho, actualmente hemos visto un cambio en los mineros. Aproximadamente ya más del 50% de los mineros de Bitcoin utilizan energías renovables. Y lo más importante de lo que se utiliza energía en Bitcoin es que Bitcoin transforma la energía en seguridad. Hoy día es la red más potente del mundo, sin lugar a duda, y la más inhackeable en el mundo de todas maneras. Ahora, como les dije anteriormente, este cambio que se hace del merge va a generar en algún minuto esta tendencia de quiebre en términos de la emisión de Ether. Se siguen emitiendo los 2 Ether por bloque, pero la emisión también va a ir disminuyendo en términos porcentuales. Hasta antes de Proof of Work, hasta antes de Proof of Stake, más o menos la tasa de inflación estaba en torno al 2%, y hoy día va a estar en torno al 0,7%. Y si tomamos en consideración de que aproximadamente el 2 al 2,5% de los Ether se quema, más o menos estamos en una tasa de quema anual o de deflación del 1 al 1,5% en Ether. Entonces va a llegar un punto, dentro de este año aproximadamente, que empezamos a ver una disminución en el total de Ether emitidos, porque va a estar quemándose una mayor cantidad de Ether que la que se está creando. Por último, últimas ventajas del Proof of Stake, es más inclusivo que Proof of Work, en el sentido de que si yo quiero ser un validador de Proof of Stake, necesito 32 Ether. Ya bueno, pero eso no es inclusivo, necesito $32.000 para poder ser validador de Ether, sí. Pero existen los denominados pools, donde uno también con un Ether o con 0,5 Ether, hay mínimo en alguno, pero son pools, es un validador que se montó con su nodo y abre para que obviamente otros puedan complementar su nodo también en términos de Ether, y cualquiera puede participar. Te cobran un pequeño fee, pero es solamente tener Ether y mandar esos Ether obviamente a esos pools. O si tengo los 32 Ether, es montar un Raspberry Pi en mi casa o contratar un servidor de Amazon Web Services que vale $30 y soy validador de Ethereum. En cambio, en Proof of Work tengo que invertir $3.000 más o menos, $4.000 en equipamiento, más lo que tengo que pagar mensualmente de la energía, que en Chile sobre todo es bastante costosa. Es más resistente a la censura, en sentido de que es mucho más difícil bloquear algún tipo de transacción y, bueno, más amable con el medio ambiente. Bueno, esta parte de la fusión ya la va a tocar Juan David en la próxima presentación, para ya entrarse específicamente en lo que es la fusión. Solamente quería compartirles de que esto es algo que se viene preparando inclusive antes de que se lanzó Ethereum. En su minuto Vitalik visualizó que Proof of Work era algo que ya Bitcoin lo tenía funcionando, y Proof of Stake no había algo 100% seguro de realizar. Por eso se fueron a Proof of Work, pero siempre pensando en esta migración de Proof of Stake. Es decir, Proof of Stake no es que nace de un momento para otro, se nace desde el inicio de
la cadena de bloques de Ethereum. Y lo que vimos la semana pasada, ¿cierto?, fue principalmente que la cadena deja de utilizar Proof of Work, entra la capa de consenso ahora que es Proof of Stake, y se fusiona en este denominado Proof of Work con Proof of Stake, se genera este cambio, ahora tenemos una capa que es la capa de consenso que es Proof of Stake y la capa de ejecución que es la misma que hemos venido utilizando hasta el día de hoy, por eso si se dieron cuenta no hubo ningún cambio en sus tokens, en sus Ether, etcétera, sino que lo que pasó fue que se generó inclusive una nueva cadena que es Proof of Work, que es la continuadora de la cadena original de Ethereum, y ahí fue como se generó esta otra cadena que se llama Proof of Work. Bueno, eso para terminar, tenemos un POAP que estamos dentro del rango de emisión, así que aquellos que tienen la aplicación de POAP disponible para poder hacer el claim, hay una opción que se llama con Secret Word o Secret Phrase. Los que están en el streaming también pueden claimear nuevamente porque están viendo esta presentación. Tenemos un rango de tiempo disponible, así que la palabra secreta es college, diagonal medio, @Santiago. College, diagonal medio, @Santiago. Con la Secret Word pueden hacer el claim y luego ese POAP lo vamos a utilizar para sortear también algunas camisetas como esta que tenemos de college y otras cosas más. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y espero que disfruten de este hermoso día. Sin antes, no me puedo despedir, tengo que también saludar a Paulina, nuestra miembro directora académica que está de cumpleaños hoy día y le había obviamente también querido compartir este saludo de cumpleaños. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.